A probar a ver si puedo agregar a Basti. Ahí. Que recién no. Ella no podía. Estaba con la cámara que no funcionaba. Vamos a ver ahora. Sí. Ahí, ahí te veo. ¿Vos? Sí, yo sin verte. O sea, como que te vi en un momento, te vi un momentito. Vamos a preguntarle a la gente si las personas que están conectadas nos ven a los dos. Me aparece la mitad de la cámara como oscura, como negra. Apareciste al principio, pero ya no. Ah, vamos a ver si la gente que está conectada nos puede decir si nos ve a los dos. Nos ven ambos. Ah, los veo ambos, sí, bien. Está. Te escucho un poco bajo. Capaz que aumentamos un poco la voz y ya con eso. Bueno, Bueno, Basti, gracias por la ¿cómo estás? invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. Me gustaría verte igual. Ya nos vamos a encontrar. ¿Y cómo es el proyecto que están haciendo, el Funga Finde? Bueno, lo que te había contado, viste que, bueno, este es el sexto encuentro de 6 conversaciones previas que hemos tenido a lo que hemos llamado como el Funga Fin de 2025, porque viste que el 2024, este año, en junio fue, Ajá. ¿verdad? Tuvimos el primer Funga Fin de, eh, estuvo bien lindo, hubo como 3 instancias, una que eran como recorridos, micosenderos, reconocer especies y demás. Eh, como estábamos en plena temporada, había abundantes especies y después otro momento que eran fiestas, compartires, actividades muy bonitas, espectáculos, y otro espacio en el cual estuvimos hablando sobre la medicina fungi y especialmente sobre medicina con hongos silocibios. Y bueno, eh, la idea es el próximo año como poner el foco, poner ahí eso, poner la atención en la integración de los estados no ordinarios de conciencia como más específicamente. Ah, Así que eso, en eso estamos. Y tuvimos una primera conversa sobre qué es la conciencia, qué entendemos por la conciencia y lo demás. Después una segunda conversa, esa primera conversa fue con Andrés Yáñez. Después una segunda conversa con Facundo Pisul sobre microdosis. Una tercera conversa sobre la dimensión ritual de la integración de los estados no ordinarios de conciencia. Después otra conversa eh, también tuvimos con Catalina Verdugo ujú. eh, y con Jackie, con el profe. Qué bueno. Estuvimos conversando también sobre el enfoque y desde la perspectiva fenomenológica existencialista. Entonces te invitamos ahora Ajá. a conversar sobre esto, sobre el enfoque cognitivo-conductual de la integración de los estados no ordinarios de conciencia. Pero antes, te quería pedir si nos podías contar un poquito, qué raro no verte, si nos Qué, podías sí, contar un sí, sí. poquito, ¿cómo? Qué raro, sí. Yo me imagino cómo me estás mirando, pero en realidad no. Solo te vi un momento que estabas con una camisa Ajá, sí. anaranjada o amarilla, algo así, de ese espectro de color. Mira. Eh, bueno, eso, pero antes te quería preguntar si tenías ganas de contarnos un poquito sobre lo que fue el encuentro, el Congreso de Microdosis, antes de Ah, partir ahí bueno. con el Ah, grupo. linda pregunta. Bueno, el Congreso de Microdosis es un proyecto que empezamos a hacer el año pasado, 2023, octubre por ahí. Federico Infante, que es de la Sociedad Transpersonal de Perú, y con otra colega de México, Jocelyn Huerta, que también son psicólogos transpersonales, empezamos a reunir personas para poder materializar y realizar el primer Congreso Iberoamericano de Microdosis, de psicodélicos, enteógenos y plantas maestras. Y ahí fuimos formando un equipo cerca de 8 o 9 personas y después se sumaron colaboradores y creamos durante 3 días, 36 horas de transmisión, diferentes aspectos de la microdosificación con hongos, con ayahuasca, con ibogaína, con San Pedro, con tabaco también. Y bueno, diferentes perspectivas, diferentes cosmovisiones. Eso es lo lindo de estos mundos en los que estamos, donde necesariamente uno tiene que compartir con diálogos distintos. No es como una disciplina donde muchas veces, o subdisciplinas,
donde solamente se tiene un punto de vista referencial y todas las personas oscilan alrededor de ese punto de referencia, muchas veces descartando otros modelos, otras concepciones, otras comprensiones, pero en el campo de los psicodélicos la propia experiencia nos lleva a compartir quizás con diferentes disciplinas, pero incluso entre las diferentes disciplinas, diferentes cosmovisiones, perspectivas, enfoques más que nada. Entonces yo creo que estamos creciendo todos en conjunto y que nuestros cerebros se están integrando. Es decir, que todos estos modelos que estaban separados durante todo este último siglo, dentro de la psicología, la psicoterapia, los diferentes modelos de psicoterapia, la medicina, diferentes aspectos de la medicina, la neurociencia, la psicofisiología, etcétera, ahora nos estamos integrando en los conocimientos. Es decir, que yo recibo algo de Basti, tu visión, tu perspectiva, vos recibís algo de la mía, yo recibo algo de la visión de los transpersonales, por ejemplo, y viceversa, y vamos complejizando la realidad, porque yo creo que ningún modelo tiene la capacidad de poder percibir solo, ¿no? O sea, ya tenemos la limitación de nuestra propia percepción. Y a su vez dentro de los modelos, cada modelo puede ver ciertos enfoques de lo que le pasa a la persona, cierta causalidad, ciertas formas de intervenir en eso que está sucediendo y ciertos resultados. Entonces los psicodélicos me parece que es como un elemento unificador que nos da la posibilidad de integrarnos cada vez más. Eh, y bueno, eso me fue un tema para el otro, pero puede pasar, que puede suceder. Pues precisamente te iba a proponer, si tienes ganas, que más o menos así lo hicimos en la conversa con Jackie, porque como son muchas palabras difíciles en una sola frase o en un solo título, lo que hicimos fue como empezar de atrás para adelante y empezar como a descomponer o ir explicando cada una de las partecitas. Entonces, en este caso, la propuesta es conversar sobre integración de procesos no ordinarios de conciencia desde una perspectiva cognitivo-conductual integrativa o Ajá. integral. Aunque ya hablaste un poquito sobre lo que entiendes o lo que, sí, lo que entiendes como integral o integrativo, me Ujú. parece que por ahí, hablando o profundizando un poquitito, como, porque además se repite, se parece, ¿no? Sí. Integración, integral, hablar un poquito sobre qué entendemos o de qué hablamos cuando hablamos de lo integral o de lo integrativo. Bien, en el campo de estas disciplinas, ¿no? Ujú. Eh, bueno, yo creo que es el producto, es una consecuencia de la interacción del terapeuta o del profesional con otras personas, con otros modelos, con otros elementos del ambiente. El sistema nervioso del terapeuta, que es el que aloja en principio ciertos modelos, ciertas comprensiones, que se van entrenando, que se van experimentando, que se van reforzando con los entrenamientos que cada uno va recibiendo. Después cuando uno interactúa con otros, y también evidentemente con todos los clientes, pacientes, consultantes, como uno quiera llamar, ahí uno se da cuenta que nada es suficiente, de que siempre se necesita algo más que poder integrar, mirar hacia otros lugares, estar abiertos a poder recibir y brindar información, experiencia, yo creo que es eso. Y en el campo de las psicoterapias, la integración tiene que ver con poder percibir en otros modelos, en otros enfoques terapéuticos, elementos en común que podemos integrar en nosotros mismos. O a veces son elementos únicos de ese modelo, pero que uno los va comprendiendo, los va entendiendo y los va incluyendo. No solamente dentro de la psicoterapia, sino desde otras disciplinas. Tenemos que tener en cuenta que la psicoterapia tiene mucha carga de la psicología y tiene mucha carga de psicologismo y de separar algo, un supuesto, una supuesta psiquis del cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema. Nuestras disciplinas ya están separadas en el origen. Y no sé cómo será allá en Chile, pero acá en el Río de la Plata, en la dominancia de los modelos psicoanalíticos ha sido tan potente que eso ha, para mí, enlentecido procesos naturales de integración del propio organismo en sus diferentes componentes y con diferentes perspectivas de intervención también. Entonces, de a poco nos vamos integrando cada vez más, de a poco vamos aprendiendo a eh, aplicar otros enfoques, otras características, otros métodos que son externos a uno en su formación original. Para mí eso es la integración. También vamos como percibiendo la realidad de manera tan fragmentada que vamos integrando diferentes aspectos de esa percepción. Siempre suponiendo que son modelos, ¿no? Que no estamos en contacto con la realidad directa. Siempre mediatizados por el procesamiento de la información que hace el sistema nervioso. Entonces no nos queda otra que aceptar a nuestro sistema nervioso como un filtro que filtra
cierta parte de la realidad y que uno genera mapas mentales muy subjetivos. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, que las disciplinas tengan bases en la evidencia científica. ¿Por qué? Porque la evidencia científica nos permite ir un poco, las evidencias científicas, no solamente la evidencia científica de ensayos clínicos controlados o metaanálisis, como hablamos ayer, sino también evidencia científica de la recolección de entrevistas, para recabar la experiencia fenomenológica de las personas en el campo de los psicodélicos. Pero sí que se necesita sistematización del conocimiento y en ese caso las terapias asistidas por psicodélicos van teniendo un enfoque basados en estas perspectivas científicas, que no descartan otras perspectivas, ¿no? Sino que creo que nuestro mayor desafío es ese, es cómo integrar diferentes cosmovisiones, diferentes epistemologías, digamos, y formas de producir conocimiento en el propio cerebro, ¿no? Y cómo uno pueda ir haciendo switch. Una vez me gustó una frase que dijo Francisco Centeno, acá en Uruguay cuando vino a su pub, que dijo, ¿cómo fue que dijo? Lo tenía en la punta de la lengua. La capacidad de transicionar por diferentes estados epistemológicos. Políglota epistemológico. Y creo que vamos hacia ahí, a que uno tenga la capacidad de decodificar otros lenguajes, con otras lógicas, pero en contraposición a lo que pasó en el siglo pasado, que la tendencia natural fue a dividir, a escindir, a separar. Ahora estamos uniendo. Unir información. Ujú. Y, ¿y qué te parece que es, o sea, o cómo podríamos decir, o cuál podríamos decir que es como la característica del enfoque eh, cognitivo-conductual, en este caso en la integración de los estados no ordinarios, o en general, Ajá. dentro de la psicología, cuáles son como las características Uh-huh. o Sí, eso como bueno, lo... primero, lo que pasa con los modelos cognitivo-conductuales no son únicos, son familias, constelaciones de modelos. Es decir, podemos hablar de un espectro de modelos dentro de lo cognitivo-conductual. Ujú, Un terapeuta cognitivo-conductual con otro terapeuta cognitivo-conductual puede tener muchas diferencias y a veces ujú, pocas similitudes, aunque tenemos ciertos procesos y factores en común, ¿no? Hay ciertas comprensiones de lo que está sucediendo y ciertas intervenciones que como estamos, de lo que estamos interviniendo, en cómo estamos interviniendo, que son comunes, evidentemente, pero cada uno tiene su diferencia. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, las terapias psicoanalíticas son una forma de terapia cognitiva. Los aspectos cognitivos de las terapias cognitivas emergen de una evolución que hubo en el psicoanálisis estadounidense en los años 60, de la mano de Ellis y de la mano de Aaron Beck, ambos psicoanalistas clásicos, de 5 o 6 veces por semana, el análisis que siempre se hegemonizó en aquella época, y se empezaron a dar cuenta que no producían un impacto en la transformación del malestar de las personas. Entonces empezaron a modificar, empezaron a ver qué había en ese momento en la ciencia psicológica y encontraron los modelos de las terapias de conducta que en los años 30 y 40 una cantidad de psicólogos y psiquiatras ya estaban desarrollando a partir de los avances que ha hecho el conductismo en Estados Unidos y las investigaciones rusas de condicionamiento clásico. Entonces, en la primera generación, digamos, en el primer movimiento de terapeutas de conducta, es entre el año 30 y 40, donde ahí se descubrieron, por medio de experimentos y por lo tanto también de intervenciones terapéuticas basadas en experimentos, cómo procesar las experiencias de miedo, de ansiedad y de estrés. Ahí se descubrió que los mamíferos, cuando estamos expuestos a situaciones adversas, a situaciones aversivas, donde hay estímulos dolorosos principalmente para el cuerpo, emitimos respuestas de lucha o huida o paralización. Entonces, esas experiencias, cuando ocurren en nuestros contextos habituales en los cuales vivimos, van generando aprendizaje. Es decir, que partimos de el organismo en interacción con el ambiente y esta transacción entre el organismo y el ambiente es el aprendizaje. El sistema nervioso aprende en interacción con los estímulos ambientales y se va transformando a sí mismo y va transformando el ambiente. Entonces, para los modelos cognitivos conductuales, más que para las terapias de conducta en general, siempre estamos entre organismo y ambiente. No estamos en una realidad psíquica, no estamos en un fragmento del elemento humano,
sino que estamos en interacción constante con cómo el ambiente afecta al organismo. Entonces, teníamos la primera generación de terapias de conducta. Después aparece la segunda generación, que ahí son las terapias cognitivo-conductuales, donde se une las terapias de conducta más estos avances del psicoanálisis y surge el espectro cognitivo-conductual. Y después de los años 70, 80, 90, 2000, está la tercera ola, que son otros desarrollos. Hay una cuarta ola y quizás ahora estamos en la quinta ola o la sexta, donde se mezclan los psicodélicos con estos modelos. Entonces, digamos que hay una infinidad. Hay terapeutas cognitivo-conductuales que capaz que solamente practican meditación con sus pacientes. Y eso ya puede ser una intervención cognitivo-conductual si el terapeuta conceptualiza el caso desde el enfoque cognitivo-conductual, determinando las conductas problema, cuáles son aquellas conductas que la persona está experimentando que no puede dejar de emitir y le produce sufrimiento en su vida cotidiana, ya sea por la intensidad de la conducta, por la frecuencia en que se emite esa conducta o por la duración en la que se emite esa conducta. Y conducta para nosotros es cualquier expresión de un organismo vivo. No es se movió un brazo, respiró, pensó, sintió. Esos son aspectos del comportamiento, pero un organismo humano que está viviendo se está comportando. Tenemos una visión amplia del comportamiento, donde hay dos tipos de respuestas. Las que trae el organismo como respuestas innatas y también las respuestas adquiridas o condicionadas. Entonces, nosotros trabajamos con el resultado de la experiencia, es decir, ese organismo humano interactuó con el ambiente durante todo su desarrollo de niño, primero de dentro del cuerpo de la madre y después durante los años de desarrollo, su adolescencia, su juventud, y la interacción con las experiencias que va viviendo va creando formas de procesar la información, va creando estilos de procesamiento de la información. El cerebro se va modificando en función de la exposición a las situaciones ambientales. Entonces, al final, tenemos una forma de procesar información que eso es el procesamiento tanto no consciente como consciente. Hay una parte consciente donde la persona puede percibir un fragmento de su procesamiento de la información, la que llega a la corteza cerebral, la que puede ser reconocida y también la que puede ser sentida en las sensaciones corporales, en las emociones, en las posturas del movimiento, en lo que habla, en lo que dice, en cómo gesticula, etcétera, en cómo se relaciona con el ambiente. Entonces, bueno, ese sería como el estilo, la forma que tiene ese sistema nervioso de procesar la información. Y por lo tanto, emitir conductas, ya sea cognitivas, pensamientos, ideas, fantasías, suposiciones, supuestos, emociones, afectos, sensaciones, procesamiento de los sentidos, procesamiento de la interocepción, conductas de comunicación verbal y no verbal con el ambiente, motricidad, etc. En todo eso se puede intervenir en lo que el organismo aprendió y por lo tanto quedó condicionado por la experiencia. Y lo que se ha visto es que el padecimiento que tenemos como seres humanos, en la mayor parte de la población, está asociado con las experiencias que tuvo ese niño, esa persona, en todo su desarrollo. Entonces trabajamos con eso, trabajamos con el aprendizaje, trabajamos con el resultado del aprendizaje, mejor dicho. Y hay como, o sea, por lo que entiendo, ¿no? Hay como herramientas específicas o variadas y específicas que se utilizan en las terapias, ¿o no? Sí. ¿Hay algunas que nos puedas contar como las que más usas tú, por lo menos, en tu Bueno, experiencia? sí, para nosotros yo no podría definir lo que es conciencia, ¿no? Porque la conciencia es como definir a Dios, o sea, no tengo la capacidad, ni la voy a tener nunca. Lo que yo puedo decir es que el sistema nervioso, el organismo cuando está vivo, el sistema nervioso procesa información. Y hay una parte del procesamiento que es procesamiento consciente, es decir, que la persona está autopercibiendo la experiencia que está viviendo. Eso es el procesamiento consciente. Al igual que una cantidad de procesamiento que no es consciente para ese organismo vivo. Entonces, hablamos de procesamiento de la información o procesamiento consciente de la información. Eso podríamos llamarlo como un estado, ¿no? El estado por defecto en el que ese sistema nervioso procesa la información. A diferencia de estados modificados de procesamiento de la información. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, cuando hacemos ejercicios de respiración, de relajación, de visualización, de meditación, ejercicios experienciales,
eso va modificando el procesamiento de la información y por lo tanto va modificando el estado de conciencia de ese organismo en particular. O sea que las intervenciones cognitivo-conductuales ya trabajan con estados modificados de conciencia, clásicamente sin psicodélicos, pero ahora desde hace 4 años con psicodélicos. Entonces, en realidad se potencian sinérgicamente muy bien, desde mi punto de vista, ¿no? Y veremos qué dice la evidencia después. Y me decías de técnicas, ¿no? De técnicas. Entonces, ¿cómo elegimos las técnicas? Te voy a contar un poquito cómo es que llegamos a la técnica. En realidad, técnicas, hay listas y listas y libros de técnicas. Técnicas para modificar los procesos cognitivos, técnicas para modificar el foco atencional, la regulación de las emociones, el autocontrol, es decir, el control de los impulsos, para mejorar las habilidades sociales de la persona, habilidades comunicacionales, etcétera, hay de todo. Técnicas de exposición a recuerdos traumáticos, a sensaciones traumáticas que quedaron como consecuencia de experiencias perturbadoras, técnicas de extinción, de respuestas de reflejos condicionados. En definitiva, están las técnicas, pero lo más importante es entender por qué se aplican las técnicas. Entonces, primero el terapeuta lo que hace es evaluar el comportamiento de la persona en relación con su ambiente, y ahí, como recién dijimos, la conducta es multidimensional. Accedemos a ciertos procesos cognitivos, a ciertos procesos emocionales, comportamentales, y vamos viendo cuál es la conducta, el conjunto de conductas que le trae malestar a la persona. Y a partir de ahí se realizan ciertos análisis para crear hipótesis. Como es un método que trata de asemejarse bastante al método científico, el terapeuta no es que sepa lo que le pasa al paciente. El terapeuta construye hipótesis con el paciente y la somete a una experimentación. No es que el terapeuta dice, a vos te pasa tal cosa porque tal cosa y tal cosa. No, no tenemos esa capacidad humana, por lo menos los cognitivo-conductuales, de revelar el sufrimiento del otro. Lo que hacemos son hipótesis a partir de las teorías y a partir de la evaluación conductual. Entonces vemos ahí las supuestas causas de ese comportamiento. Por ejemplo, una persona que viene con el diagnóstico de depresión, ¿no? No se levanta de la cama, hace semanas que está transitando ideas de autoeliminación, etcétera. Tenemos que ver cuáles son las causas de ese comportamiento. Las causas cognitivas, los sesgos cognitivos, la autopercepción de esa persona, qué es lo que se dice mentalmente, cómo funciona su cerebro con respecto a sus pensamientos negativos recurrentes. ¿Qué hace esa persona cuando dialoga con esos pensamientos? Entra en diálogo, contesta, se somete a sus pensamientos de autocrítica, de maltrato, experimenta mucha ira y no la puede expresar, por ejemplo, mucha ira consigo mismo, mucha culpa. Entonces lo que hacemos es ir detectando cuáles son las causas del comportamiento. Y hay causas conductuales, por ejemplo, la persona no se levanta de mañana. Ella espera tener energía para poder levantarse, pero llega un punto donde se tiene que levantar sin energía porque la energía no está disponible. Entonces se aplican técnicas de activación conductual para que la persona haga actividades, tome sol, por ejemplo, vaya a un nutricionista, vea cómo es la alimentación, cuánto de su alimentación está incidiendo en su comportamiento depresivo. Y acá, con esta visión que tenemos, es que no tenemos una tendencia psicologista, porque nosotros incluimos la mayor cantidad de variables disponibles que podemos detectar y le damos el paso a otros profesionales para que puedan seguir investigando otras variables. Por ejemplo, nutricionista después le puede decir a la persona, mira, estás comiendo tantas cosas que te hacen mal que esto está incidiendo en tu depresión. No tomas sol hace meses, no te expones a relaciones interpersonales significativas. Entonces, la resolución del problema de conducta no se va a resolver solamente en el psicoterapeuta, sino que son abordajes interdisciplinarios. Y más con los psicodélicos, ¿no? Trabajamos para que las personas puedan sentirse mejor, sentirse más cómodos. Y la forma de sentirse más cómodos es trabajando con los reflejos condicionados, con los reflejos. Es decir, el reflejo es una reacción que produce el sistema nervioso solamente por la exposición a ese estímulo, ya emite una respuesta de cualquier tipo, cognitiva, emocional, sensorial, de acción. Cuando esos reflejos se repiten constantemente y la persona no tiene control, porque ya están automatizados, ya no se procesan por la corteza cerebral, sino que en núcleos subcorticales, la persona, por más de que quiera, va a repetir esa conducta constantemente. Lo que hacemos es modificar esas causas. Con las diferentes técnicas que tenemos, modificamos las causas. Es decir,
Si hay causas que están aumentadas, las disminuimos, y si hay conductas que están en déficit, perdón, las intentamos aumentar. Y lo que hacen los psicodélicos es dos cosas: generar las condiciones biológicas para el aprendizaje, porque los psicodélicos van generando la biología, la predisposición neuronal para que el aprendizaje que se tiene que generar en ese sistema nervioso quede aprendido mucho más fácil que en una terapia sin psicodélicos. Ya con eso es maravilloso. Y además, si podemos controlar las variables contextuales, las variables ambientales, los estímulos a los cuales exponemos a ese organismo en un proceso de microdosificación, por ejemplo, vamos a ir estimulando el cuerpo para que desarrolle eh, nuevas conductas, ¿no? Ahí se aprenden conscientemente nuevas conductas. Por ejemplo, quiero desarrollar la capacidad de hablar en público. Capaz que no la genero porque me da tanta ansiedad, siento tanto miedo. Cuando voy a hablar en público ya se me cierra el estómago. Aparecen pensamientos que me dicen, no vas a poder, no sos capaz. Se me vienen los recuerdos de mi madre cuando se burlaba de mí, por ejemplo. Esos son reflejos condicionados. Ante la posibilidad de hablar en público se activó todas las redes neuronales y arrojan en la experiencia diferentes componentes, cognitivos, emocionales, conductuales, relacionales. Y la persona no puede dejar de experimentar eso. Entonces lo que hacemos es trabajar con esos reflejos condicionados, extinguiendo esas respuestas, reorganizando la memoria a largo plazo, por medio de diferentes ejercicios, diferentes técnicas, y los psicodélicos son un gran aliado, realmente. ¿Por qué? Porque los psicodélicos estimulan todas las funciones cerebrales que se necesitan para aprender conscientemente algo y desaprender una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, si esa persona quiere hablar en público, va a tener que desaprender ese comportamiento y aprender a comportarse distinto. Va a tener que aprender ejercicios de respiración, va a tener que dominar la activación simpática y parasimpática, va a tener que poder regular sus estados emocionales, va a tener que poder exponerse a ese hablar en público, va a tener que poder tolerar el malestar, va a tener que expresarse, y todo eso lleva a un proceso de exposición a esos estímulos condicionados que son los que generan estos reflejos de miedo, y los psicodélicos van ayudando en este proceso, aumentando la flexibilidad cognitiva, es decir, cambiando la forma que tiene el cerebro de procesar la cognición o el comportamiento, pasando de estos reflejos condicionados, que son muy repetitivos constantemente, a mayor flexibilidad. Ante el mismo estímulo puedo empezar a responder de esta forma o de esta forma. Aumenta mi rango, aumenta el menú de respuestas cognitivas, emocionales, relacionales. También favorecen mucho la exposición interoceptiva, es decir, la capacidad de procesar conscientemente respuestas psicofisiológicas, viscerales principalmente y musculares, que se activan en esos momentos de miedo. Entonces ahí se favorecen los procesos de autorregulación de la corteza cerebral, que es la que va inhibiendo también las respuestas de ansiedad. Esos son unos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, todo se va combinando con todo. Todo se va combinando con todo. Fede, igual piensas tú que es la importancia de, porque hay mucha investigación, no hay como, no sé, abundante bibliografía y demás sobre el uso de los psicodélicos. No es algo tan nuevo como parece serlo, eh, pero ahora se está hablando mucho sobre la microdosificación por un lado y por otro lado como sobre la integración. ¿Cuál crees tú que, o cuál piensas tú que es la importancia de la integración de los estados no ordinarios de conciencia hoy día? Bueno, entonces, bueno, en realidad es esto lo que estamos hablando, es el cambio de conducta. La integración, ¿qué es, bueno, no lo hemos definido todavía, pero estos estados no ordinarios de conciencia elicitados, generados por los psicodélicos, lo que van a generar son experiencias de aprendizaje. Y como lo que estamos buscando es que ese organismo tenga nuevas experiencias de aprendizaje para modificar su memoria, su comportamiento, los psicodélicos, al generar experiencias de aprendizaje, no es psicodélico, ¿no? Es la persona que también está operando en ese contexto, la que va a generar el contexto situacional de estímulos para que se produzca una experiencia determinada. Entonces son los psicodélicos, pero también es el ambiente en el cual se está exponiendo el organismo a los psicodélicos. Eso es lo más importante.
En el ambiente tiene que estar predefinido y tiene que estar orientado a que esas personas que están experimentando con psicodélicos aprendan algo de la experiencia. Y no toda la experiencia va a ser interna, es un intercambio de información entre el adentro y el afuera. Por lo tanto, es tan importante en los psicodélicos que se controlen las variables ambientales. No solamente luz, temperatura, sonidos, sino qué está pasando ahí, qué va a pasar ahí, cuánta predicción hay de lo que va a pasar, es un contexto ceremonial, es un contexto terapéutico, un contexto terapéutico desde qué modelos, por ejemplo. Entonces, en definitiva, la persona tiene una experiencia de aprendizaje y después lo que hacemos en el proceso de integración es continuar favoreciendo los procesos cerebrales para que esa experiencia de aprendizaje pueda llevar a la persona a un estado de mayor bienestar. ¿Cómo? Desde nuestras perspectivas, trabajando con estos reflejos condicionados, extinguiendo esos reflejos condicionados y creando nuevas realidades, nuevas formas de percibirse a sí mismo y nuevas formas de percibir el mundo que lo rodea y las relaciones. Y se trabaja mucho en lo que hacen los psicodélicos en las terapias cognitivo-conductuales, pero los psicodélicos lo hacen naturalmente. La persona tiene mucha más claridad para poder autopercibirse ya sin tantas capas de trauma que tenía acumulado. Porque de tanto trauma que tenemos acumulado, el sistema nervioso procesa demasiado trauma acumulativo, de trauma complejo en la infancia, en la adolescencia, y la persona no se encuentra a sí misma, la persona no puede ver más allá que sus propios pensamientos. La persona no puede ver más allá que sus propias emociones, que se repiten constantemente. Estos reflejos condicionados que recién hablábamos, hay todas redes de neuronas que mantienen estos reflejos activos en estado de vigilia, como la red neuronal por defecto. Entonces, al inhibirse esa red, la persona puede experimentarse a sí misma sin las limitaciones y sin el condicionamiento que impone el aprendizaje. Porque el aprendizaje, en definitiva, ¿qué es? Es experiencias específicas. O sea, no es más que eso. Y a su vez, eso me va condicionando mi percepción, ¿no? Porque si yo estuve expuesto a un padre que me pasaba criticando todo el tiempo y me decía que yo no servía para nada, ¿qué va a aprender ese cerebro? Ese sistema nervioso va a aprender de la experiencia y va a internalizar, va a incorporar dentro del procesamiento de información autorreferencial, no sirvo para nada, soy insignificante. Eso se siente en el cuerpo. La cognición se siente en el cuerpo, lo que hablamos la otra vez de la cognición encarnada. No es una cognición allá arriba por la cabeza y mi cuerpo es otra cosa distinta, somos lo mismo. Entonces, si yo desarrollé esa autopercepción de ser incapaz, por ejemplo, después ese tronco central, ese núcleo central del procesamiento de la información me va a impedir hacer cosas. Entonces capaz que directamente ni aprendo a hablar en público porque ya mi cerebro dice, ¿para qué vas a aprender si igual no te va a servir para nada? No lo vas a poder hacer. Entonces se trabaja sobre estas creencias centrales, creencias nucleares, que son totalmente aprendidas y totalmente arbitrarias, igual que nuestro nombre. Me llamo Jorge, Luis, Roberto porque lo eligieron, nada más. Me hubieran puesto un número, era lo mismo. Entonces no depende de mí, depende del ambiente y mi interacción con el ambiente. Así que bueno, no sé si nos fuimos un poco por las ramas, vos decime por las dudas. Vamos bien, Fede. Entonces, eso. Ahora, Tienes que ganas no te de... respondí, que no te terminé de responder. Esto que hablamos de crear nuevas experiencias de aprendizaje, la integración tiene que ver con eso, con facilitar los procesos para que el organismo incorpore estas experiencias que lo lleven a estar mejor. Entonces ahí el terapeuta aplica diferentes técnicas. El procesamiento de la información muchas veces se da naturalmente y más si la persona estuvo expuesta a procesos de preparación, porque en el proceso de preparación, en las psicoterapias, lo que hacemos es preparar el sistema nervioso para que procese la información. Desarrollamos habilidades que ya están definidas por la ciencia psicodélica, como hablábamos recién, flexibilidad cognitiva, hacer ejercicios de flexibilidad cognitiva, hacer ejercicios de regulación emocional, hacer ejercicios de exposición al malestar, hacer ejercicios de percepción de los sentidos. Todo eso va a favorecer al sistema nervioso que cuando pasa por la experiencia con psicodélicos va a generar una experiencia de aprendizaje. Entonces la integración ya empieza ahí, ¿no? Porque en realidad la integración es una función del sistema nervioso o del propio cuerpo, para no reducirlo tanto capaz. No te puedo ver, entonces avísame cuando ya Ahí, haya una ahí. pausa. Cambia y fuera, cambia y fuera. Mira, fuera. Bien, sí, es la integración entonces sería una
característica de los sistemas, ¿o no? Claro. Los sistemas Bien, vivos. ahí va. Fede, ¿y tienes ganas de que indaguemos un poquitito sobre lo que denominamos estados no ordinarios de conciencia? Dale, O como hacerle algunas preguntas a la conciencia. Como dale. sabemos que no vamos a llegar a ningún lugar, pero solo para Divertirnos. enriquecer la conversación. Claro, solo para divertirse. Dale. Me gustaría ver qué mal, pero bueno, no importa. Te escucho. Decime, ¿cómo seguimos? Preguntas a la conciencia. ¿Qué entendemos por la conciencia? Por estados no ordinarios de conciencia. Bueno, yo te decía eso al principio, de que yo no puedo definir lo que es la conciencia. Ah, Yo no lo puedo definir. Y cuando uno empieza a leer, hay tantas definiciones que al final cada persona tiene su definición. Por lo tanto, para mí, conciencia no me aporta nada. Porque puede ser ujú, A, B, C, D, E, F, G, y por una ley de principio de ahorro energético, a mi cerebro no le sirve pensar en conciencia. Porque, ¿qué significado le adscribo a ese elemento? ¿No? ujú, 50, 100, 200, cada uno tiene su forma de pensarlo, su forma de definirlo, entonces no es útil. Lo que sí podemos usar es el procesamiento consciente. Y ahí sí, ujú. el organismo como está vivo y está sano, o andas a ver que las condiciones biológicas lo permitan, yo calculo que siempre algún organismo vivo humano tiene diferentes grados de conciencia, eh, es eso, es la capacidad de darnos cuenta, ¿no? La capacidad de darnos cuenta de la propia experiencia. Es la capacidad que tiene el organismo vivo de autopercibirse en este estado de vida, ¿no? Es un estado autoperceptivo y de percepción de los elementos del ambiente. Y la conciencia nos permite procesar las interacciones, nos permite, también podemos definir la conciencia, una definición que me gusta bastante, es de Ledoux, un neurocientífico que plantea de comprender el procesamiento consciente como la memoria de trabajo. Una parte del funcionamiento de nuestra experiencia consciente que permite organizar información de todo el sistema, de todo el cuerpo. Llega a la memoria de trabajo la información y ahí el primate mamífero que somos utiliza estos elementos por medio de los símbolos y va ordenando la información hasta organizar el comportamiento. Entonces, organizo pensamiento, emoción, conducta, ¿me comportaré así o será mejor que me comporte de una manera distinta? ¿Qué implica comportarme de una forma distinta? Bueno, capaz que me tengo que regular emocionalmente. Entonces, me regulo emocionalmente. Todo ese procesamiento que se hace en la memoria de trabajo, que se hace conscientemente, ahí podemos hablar del procesamiento consciente. Ahora, si afuera del cuerpo hay conciencia o no, eso ya es muy difícil de saberlo, ¿no? En, los, en otros animales, obviamente que sí. Digo por fuera de los seres vivos. Digo por fuera del resto de los animales. Si hay en las piedras, si hay en el universo, si hay en el agua. Eso ya son otras dimensiones que ya desde los modelos cognitivo-conductuales no lo podemos responder. Capaz que tenemos que usar otros paradigmas, ¿no? Si yo me tomo unos hongos ahora, seguro que te lo respondo. Claro. Vivo, vivo. Claro. Ahí llegamos como a ese punto de cómo, lo que tú decías hace un ratito igual, ¿no? Como cada perspectiva aporta una partecita o puede poner a disposición, digamos, una partecita o un entendimiento. Eh, ¿Cuál piensas tú que es como el desafío hoy de este enfoque para seguir aportando a la integración de los estados no ordinarios de conciencia? Ajá. El ¿Qué te desafío. pintaste? Bueno, el primer desafío. Yo creo que el primer desafío, o sea, porque todo eso que tenemos que hacer, que vos estás preguntando, hay que hacerlo en grupos y hay que hacerlo en base a investigaciones. Y el desafío que tenemos ahora es que el resto de terapeutas cognitivo-conductuales entienda la importancia de los psicodélicos. Ese es el desafío. Al comprender la importancia, no solamente la gente se va a beneficiar, sino que ellos mismos van a beneficiarse con su propia mejoría. Porque necesitamos, todas las técnicas son limitadas. Los estudios clínicos, las revisiones metaanalíticas que hay, muestran que el 43% de las intervenciones en psicoterapia funcionan, tanto psicoterapia como farmacoterapia. El 43%. Hay un 60% de población que no se beneficia con psicoterapia. Y eso que son las psicoterapias que tienen validez, tienen evidencia científica. Entonces, tenemos que apuntar a la integración con los psicodélicos
Y un desafío que tenemos dentro de estos modelos cognitivo-conductuales es la comprensión de la espiritualidad y la comprensión de la interacción entre los organismos vivos, los fenómenos transpersonales. Eso sí, eso es un déficit porque este no es un modelo que se haya enfocado en esas cuestiones por su propia raíz experimental, ¿no? Entonces, eso no significa que los terapeutas no tengan creencias, ¿no? No tengan aspectos espirituales, místicos, religiosos, para nada. Y que uno y existen incluso dentro de este espectro de terapias enfoques que trabajan los valores espirituales. Pero bueno, eso sería interesante. ¿Cómo vamos acoplando, cómo vamos haciendo esta transición interna en nosotros mismos para comprender ciencia, ciencias, espiritualidades, fenómenos, fenómenos mentales? Hay algo que no estamos hablando y creo que es importante hablar, de que los psicodélicos empiezan a estimular ciertas funciones cerebrales, ciertas funciones mentales, vinculadas con la sensibilidad en la percepción. La percepción, el sistema perceptivo empieza a ser más sensible y se empieza a optimizar el sistema nervioso en el procesamiento de la información, entonces se percibe mucho más información. Y como mejora la capacidad de procesamiento, los psicodélicos, la computadora está funcionando mucho mejor. Y por lo tanto los cálculos que está produciendo también. Eh, bueno, por ahí. Ya estoy divagando. Pero dale, cuéntame un poco más sobre eso, sobre la Contame. percepción. Ah, sobre la percepción. ¿Sí? Yo creo que la percepción está condicionada. Es decir, nos han Mm. enseñado a ver aspectos de la realidad, nos han hecho sentir aspectos de la realidad, pero también nos han castigado percibir de ciertas formas. Cuando un niño se desarrolla, cuando un niño crece, hay ambientes que son invalidantes para el comportamiento. El niño se expresa y ya recibe de afuera, en base al condicionamiento, a la domesticación familiar, eso no lo puedes hacer. Eso que haces está mal. Ah, sos inadecuado, sos un no sé para qué te tuve, etcétera. Y hay todo el castigo de los padres hacia los hijos, toda la frustración que tienen muchas veces. Entonces ahí se me fue la idea, porque justo estaba saludando a la gente acá poniendo los corazoncitos. Ah, el condicionamiento de la percepción. Entonces, la persona empieza, el sistema nervioso empieza a estar más sensible, a percibir más ciertos estímulos y otros estímulos ya no los percibe. Entonces ya la percepción está condicionada. Porque si yo no me puedo expresar, tampoco voy a poder percibirme a mí mismo. Uno se percibe en la medida en que se expresa. Esto que estamos hablando de que del comportamiento es cualquier expresión de un organismo vivo. Bueno, si el organismo está vivo y está consciente, cuando se está expresando, se está autopercibiendo. Y ahí nos han limitado muchísimo en nuestra expresión. O habla distinto, o habla como este, o pensar en esto, o pensar en lo otro. Esto se puede pensar, esto no se puede pensar, esto se habla, esto no se habla. No solamente en el hablar, sino en el ver. En el ver cosas o en el no ver cosas. ¿Ah? Si yo estuve toda la vida expuesto a ver maltrato y falta de afecto, eso condiciona mi percepción de mí mismo. Bueno, yo podré hacer lo mismo o no. Y quizás me module mi percepción del ambiente. Cuando otra persona me quiera dar un beso o abrazar, lo voy a sentir como algo ajeno, algo desagradable o algo peligroso por lo pronto. Quizás ahí empieza un cambio de percepción y la persona lo incorpora y es lo más saludable, pero a veces no pasa. Entonces yo creo que estamos muy condicionados por el ambiente y nuestra percepción está bastante limitada. Y los psicodélicos nos amplifican la percepción, tanto de la afuera como de la adentro, ¿no? Ujú. Eh, En las clases siempre una parte de lo que nos repiten todo el tiempo es esto de los eventos SEC, ¿no? Nosotros somos compañeros de formación con FEDE en el Círculo de Diálogo Existencial en México. Y Jackie siempre nos repite mucho sobre esto de los eventos SEC, que es como la posibilidad de intercambiar la palabra conciencia, experiencia y comportamiento, ujú, ¿sí? Como que son intercambiables. sí, ¿Qué lugar ocupa dentro de tu práctica, sí, dentro de tu práctica, la experiencia? Y también con relación a esto mismo que estás hablando de la percepción, claro. si lo Bueno, puedes explicar. esto que habla Jackie es así. A nosotros, en los modelos conductuales, más que nada, quizás no se habla tanto de conciencia. Se da como implícito el procesamiento consciente.
Eh, este evento SEC para mí es así, ¿no? Es, como decíamos recién, son procesos que se dan al mismo tiempo. Vida, Ujú. conducta, experiencia y conciencia. Yo cambiaría el orden. Yo primero pondría eh, ambiente, Ajá. organismo, comportamiento, experiencia, pero capaz que ahí les pondría en paralelo. Experiencia y conducta van Comportamiento. al mismo tiempo, ¿no? En la Sería medida que me voy experiencia, conducta, comportamiento, ¿así? experiencia, conducta y después conciencia. La conciencia yo la dejaría en lo último. Ujú. ¿Por qué? Porque en realidad no te podría decir ahora qué porcentaje del procesamiento de la información no es consciente, pero ponele, si un día se descubre el 90% del procesamiento de la información no es consciente. Primero se procesó no consciente y después se procesó consciente. O sea que primero están los procesamientos no conscientes y después el procesamiento consciente. Pero los sistemas se retroalimentan entre sí. Bien. ¿Qué te parece eso? ¿Qué me parece lo que me estás diciendo? Sí. Me parece que es simultáneo. Ajá. Me parece que realmente es intercambiable, como que eso, conciencia, experiencia, comportamiento. Igual le pondría lo mismo que tú estás diciendo, como le agregaría ambiente, eso, organismo, pero sí me parece que no es como una cosa que una cosa preceda o esté antes o después que la otra, sino que son como tres Sí, partes bueno. Sí, de un mismo evento. o sea, en términos del evento ocurren más o menos unos segundos, pero hay procesamiento que no es consciente, que primero se procesa antes y después llega el procesamiento consciente. Viste que siempre se habla, no sé cuánto es el delay de lo que yo estoy percibiendo. Yo estoy percibiendo el pasado, en realidad. Esto que yo estoy percibiendo ahora acaba de pasar hace una milésima de Ujú. segundo. No estoy en tiempo real. O sea, estoy en tiempo real, pero hay una diferencia de la señal, por decirlo de alguna forma. Así que estamos experimentando el pasado, ¿no? Con la ilusión de que estamos en el presente. Ese es nuestro Bien, presente. Eh, bien. así que bueno, Bueno, hay algunas, ¿quieren hacer algunas preguntas o algo? A ver qué hay dice. algunas preguntas acá. Espero que esté muy Eh, bien. Me gustaría saber si hay alguna evidencia científica donde demuestre que la intención en la toma afecta a los resultados. De manera espiritual y psicoanalista, gracias. Hay que buscarlo, seguramente haya. Lo que hay estudios es sobre cómo la experiencia, la calidad de la experiencia psicodélica incide en los resultados. Es decir, se evalúa cómo fue la calidad, cómo la persona evalúa la calidad de la experiencia y mientras tenga más calidad en el sentido de más agradable sea, va a tener mejores resultados. No sé si hay estudios sobre esto, pero tiene mucha coherencia lo que vos estás planteando, porque de alguna forma si la persona tiene una intención más clara, probablemente podría tener un efecto más esperado. Es una pregunta, no lo sabemos. A veces queda la duda. Todavía tenemos muchas cuestiones dogmáticas, o más que decirlo así, podríamos decir muchas hipótesis. Habría que tener la hipótesis. Una persona que clarifica su intención, el efecto, el resultado es de mejor calidad que una persona que se entrega a la experiencia y dice, bueno, yo quiero que los hongos me ayuden, o me entrego a los hongos, o me entrego a la experiencia con la ayahuasca. Yo no tengo idea si hay eso. pero entregarse sería igualmente una intención, seguiría siendo Bueno, una intención. si fuera de esa forma, sí, claro, eso es cierto. Entregarse. A ver qué más Pues hay. Buenas tardes. no veo más preguntas. Qué lindos, dice Calcumapu. Kumapu, desde Calcumapu. Ofi. Dice, ¿Pensás que dale. pensás que podemos pensar la relación mente-cuerpo como una banda de Moebius, como algo inseparable? Bueno, de la banda de Moebius he visto la imagen, no sé mucho más que eso. Y sí, es algo inseparable. O sea, eh, el cuerpo está procesando la realidad que está viviendo.
con el sistema nervioso y con el resto de los sistemas. Entonces, eh, es muy difícil poder definir qué es la mente. ¿Es la funcionalidad del sistema nervioso? Puede ser, ¿no? Podemos definir la mente como la funcionalidad del sistema nervioso. Puede ser que sí. Lo importante es que tengamos una concepción, me parece a mí, donde el procesamiento de las experiencias, llamarle mentales, por ejemplo, están en un cuerpo y ese cuerpo está en un ambiente, está situado en un contexto determinado, bajo cierta frecuencia de luz, bajo ciertos alimentos, bajo cierto tipo de agua, bajo cierto tipo de calidad de aire, bajo cierto tipo de calidad de vínculos, bajo el contacto con sus mascotas o sin mascotas, ¿no? Hay estudios que muestran que el contacto con las mascotas reduce la ansiedad, por ejemplo. Eh, a ver qué otra cosa más. Fede, ¿qué piensas tú? Bueno, ya nos quedan 5 minutos. Sí. Eh, ¿Cómo aborda la perspectiva cognitivo-conductual, lo espiritual y lo transpersonal? O- Yo no te puedo decir cómo lo aborda porque no he leído sobre eso. Sé que hay algún abordaje, pero más que nada por el lado católico cristiano, que en realidad a mí no me interesa porque no me interesan las religiones en particular. Sí me interesa la espiritualidad, pero no la religión. O sea, yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad para poder descubrir la espiritualidad, construir nuestra propia espiritualidad o nuestras propias espiritualidades. Eh, Creo que es un proceso de construcción, que es un proceso de aprendizaje consciente de otras dimensiones de la existencia. Eh, y bueno, viste que hay varios estudios que muestran que la exposición a los psicodélicos incrementa las conductas espirituales, incrementa la experiencia espiritual. Entonces, si las conductas espirituales, la experiencia espiritual se incrementa y a mayor incremento de la experiencia espiritual se asocia con más recuperación, con menos depresión, con menos ansiedad, es porque la experiencia espiritual es un factor de cambio que tenemos que prestar atención, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conjunto de conductas que son conductas. En realidad, lo que pasa es que tenemos como una sensación de que la espiritualidad está dividida del cuerpo, está dividida de la experiencia, de nuestra materialidad también, ¿no? Y la espiritualidad son formas de pensar, formas de sentir, formas de experimentar la experiencia. Quizás distintas a otras formas de procesar la información, pero en realidad son conjuntos, son conductas. Entonces, por lo tanto, pero claro, son conductas que tienen que ver con algo más íntimo, ¿no? De cómo lo abordamos la espiritualidad. Yo creo que con mucho respeto y con no imposición de dogmas. Eso es lo primero. Uno no le puede decir al paciente en qué creer. Sí, estimular la autopercepción, el auto, el autodescubrimiento. Pero como en el contexto en el cual estamos hay ciertos modelos, ¿no? Ciertas religiones o ciertas perspectivas espirituales, las personas vamos a buscar referencias ambientales. El cerebro no va a quedarse solo, va a intentar ver, bueno, ¿y esto que me está pasando con qué coincide? Y ahí ya estamos en el mundo de lo cultural. ¿Y lo transpersonal? Y lo transpersonal. Creo que no lo abordamos. O sea, no lo abordamos intencionalmente, ¿no? Ujú. Porque tenemos dos formas de intervención. Todo esto que hablamos hoy de diseñar la intervención, uno estimula procesos corporales que aumentan la probabilidad de conseguir tal comportamiento, ¿no? Yo estimulo ciertos procesos, regulación emocional, flexibilidad cognitiva, exposición, aprendizaje para que la persona pueda regular sus emociones y comunicarse mejor con su pareja, por ejemplo, ¿no? Pero yo no tengo el control de todo el resultado de la estimulación de las variables. Yo voy a estimular las variables y los psicodélicos van a estar estimulando el organismo. Ahora, la respuesta que vaya a tener ya no es controlable, no es predecible, porque los psicodélicos, al modificar el procesamiento de la información, nos van a llevar por lugares, como estábamos hablando recién, lugares que tienen que ver con los mundos, que no solamente tienen que ver con la autopercepción corporal, sino la capacidad de poder percibir información del ambiente, pero procesándola distinto. El modo no habitual es de procesamiento de la información. Entonces ahí la persona puede tener experiencias que involucran intercambios de información con los elementos del ambiente. Y ahí aparecen los fenómenos transpersonales, me parece a mí. Desde el presente, entonces sería Sí, siempre el presente. bien.
¿Por qué siempre presente? Salvo que sea memoria, ¿no? O sea, o es memoria o es presente, o es imaginación. Eh, Pe- Em, Peregrina pregunta, ¿existe algún setting más indicado para tratar determinados trastornos psicológicos? Bueno, va a depender de lo que le esté pasando a la persona, ¿no? Uno puede usar procesos de microdosificación, por ejemplo, eh, y hacer ejercicios determinados para aumentar las chances de que ese conjunto de conductas, que podríamos llamarlo un trastorno, pueda estar más tranquilo, tenga más capacidad para poder afrontar las situaciones que le pasa con más recursos, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de que el organismo tenga más recursos para poder procesar sus relaciones con el ambiente y consigo mismo. bueno, Fede, muchas gracias por esta conversa. Me encantó, Basti, cuando quieras lo repetimos, pero tenemos que ver el tema de las Lamento cámaras. lamento no haber podido verte, pero Yo creo creo que una que de va las a cosas que estar... me gusta del enfoque cognitivo-conductual Sí, es como esta atención que pone en eso, en la cuestión de los hábitos y que incluye la alimentación, la respiración, todo esto que hablaste como del ambiente y me parece que eso igual está bueno porque es un poco más consciente de la importancia del trabajo en conjunto, como sí. colectivo, con otros profesionales de otras áreas, y eso me parece que es como lindo de resaltar esta propuesta y esto también que traes como de tener como cierta conciencia de cuáles son los desafíos a esta propuesta o a este enfoque como tal dentro de sí mismo, que es poder entender la importancia dentro de lo cognitivo-conductual de hoy día de los psicodélicos y el lugar que está ocupando hoy, como las posibilidades que habilita de mejorar la efectividad de las propuestas que hay, ya que se toma tanto en cuenta la evidencia científica, pues capaz que eso pueda es muy importante para dentro mismo de la Sí. propuesta y esto hacia afuera, que es como el desafío de poder tener más herramientas para abordar lo espiritual Ajá. eh, y lo transpersonal. Sí. Eso. Y con esto que Me estás queda, planteando, también tenemos que tener en cuenta que durante el siglo pasado, como siempre son fuerzas políticas, los modelos cognitivo conductuales han sido menospreciados por el psicoanálisis, diciendo que éramos casi entrenadores de perros. Entonces, o fascistas, o dictadores, porque han llevado a la ridiculización de todo esto. Entonces, lamentablemente, hay fuerzas intencionales en profesionales de la salud, en universidades, para que ciertos conocimientos no se manifiestan. Entonces, la gente cree, no, estos cognitivos conductuales, como una vez escuché acá en Instagram, que era imposible que las terapias psicodélicas tuvieran algo que ver con los modelos cognitivos conductuales, sino que tenían que ver solamente con los modelos transpersonales y hasta ahí nomás. Entonces ahí nos damos cuenta también de los sesgos que hay dentro de este mundo. ujú. Y igual por suerte el poder hablar de integración, tanto al principio como, bueno, en la integración de los estados no ordinarios de conciencia desde una perspectiva cognitivo-conductual integrativa. Ajá. Me parece que esa doble integración está bueno nombrarla así, pues como que quede claro que es súper importante, ¿no? Y al hablar de integración, a mí me gusta mucho el libro La psicología integral y la visión integral de Ken Wilber. Sí, soy rayo la papa con Ken Wilber, pero está buenísimo porque habla mucho sobre esto, ¿no? Como cómo lo integral es súper importante esta dimensión de la no exclusión, ¿no? De cómo cada perspectiva no hay ninguna perspectiva que pueda ser totalmente equivocada, es decir, no hay nada que pueda ser totalmente erróneo, siempre nada puede ser tan inteligente como para equivocarse en absolutamente todo, entonces siempre va a haber algo que se puede poner a dialogar con otras perspectivas. También me parece súper importante dentro de esto como lo de los niveles de conciencia, de los estadios de conciencia, Uh -huh. como también poder indagar sobre esto de los niveles y los estadios también nos permite ver, bueno, qué cosas corresponden al cuerpo, a lo material, a lo que podemos ir aprendiendo desde el medio eh, y los organismos vivos, pero también desde
otras dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con todo esto, que es como lo transpersonal, lo espiritual, y cómo ponemos a dialogar todos estos conocimientos, todas estas síntesis. Como tú dices, a mí me gusta mucho el metaanálisis de Wilber, y sí me parece que lo que tú dices, esto de poder como seguir avanzando en que no quede como en la dimensión de solo un metaanálisis sin un asiento que realmente tenga una confirmación desde la ciencia. Ujú. eh, me parece que igual está bueno que cada cual pueda dedicarse con expertise y con todo lo que sea necesario a lo que cada cual está, ¿no? Entendiendo de que nadie es dueño de la verdad absoluta Así es. y que nadie puede ser tan inteligente como para equivocarse. Por suerte la Y inteligencia artificial es solo inteligencia artificial. bueno, yo lo confieso, yo estoy esperando cuando llegue el chip, me lo voy a instalar en el cerebro. Así que después hacemos un vivo ahí con inteligencia artificial conectada al Wi-Fi. El otro día había una chica que decía que era una mujer robot. Aparecía ahí en Instagram. Qué curioso. Mira. Bueno, Bueno, saludos a las personas que están participando. Ani, Peregrina, bueno, una cantidad de comentarios. Gracias por las presencias. Y bueno, entre todos y todas vamos construyendo nuestra propia percepción de la realidad, que eso es lo más importante, ¿no? Lo importante es que cada uno se apropie de sí mismo, se exprese a sí mismo y se sienta orgulloso de quién es. No hay que estar sometido a nadie. bueno, Bueno, muchas gracias gracias, a todas Basti. las personas que se conectaron. Muchas gracias, Fede. Que estés Gracias a muy vos. bien. Un Un abrazo. abrazo, Chau, chau. cariños. Chao, gracias. Gracias.